las eh, cámaras encendidas para estar acá. Eh, entonces la dinámica es estar pendientes a los versículos, tengan sus Biblias y demás, porque a cualquiera de ustedes les digo que por favor lean el versículo y eso nos permite también estar súper conectados. A ver, hoy vamos a estudiar un tema bien especial y es cómo sanar el impacto del rechazo, ¿sí? ¿Cómo sanar el impacto del rechazo? Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes qué entienden, ¿sí? Por rechazo, ¿qué es rechazar, ¿sí? ¿Cuándo se rechaza a una persona? ¿O qué siente una persona que ha sido rechazada como tal? A ver, participemos. ¿Qué entiende usted por rechazo? ¿Voluntariamente o dedocráticamente? Líder, buenas noches, familia, buenas noches. Para Bueno, mí el rechazo es no. muy bien. Patricia Castro, alzó la mano, sí. Que existen formas evidentes de experimentar el rechazo, pero también hay una forma de rechazo encubierto que no se dice directamente, pero la persona de pronto se va a sentir que queda fuera de algo o algo de la persona está mal, o sea, Muy juzgada. bien. Bueno, esos dos los vamos a topar ahorita, pero por ejemplo, ahora que mencionas eso, ¿qué puede ser un ejemplo de un rechazo encubierto? Eh, Cuando, por ejemplo, los padres que son sobreprotectores, Ya, eh, aparentemente sí es porque aman, pero en el fondo están transmitiéndole a su hijo que no es suficiente como para hacer las cosas por sí mismo, por ejemplo. Entonces, muy bien. sí, tú no puedes esto, yo te doy haciendo, y le sobreprotegen. Entonces, yo entendería es un rechazo encubierto, porque a la larga lo que genera es una inseguridad. Ya, muy bien. ¿Qué siente una persona rechazada? A ver, ¿qué siente una persona rechazada? No sé si de pronto usted Eh, Perdón. Tal vez se siente infeliz, se siente no segura de sí misma. Gárgola negra. Muy bien, se siente Ay, infeliz, no se siente seguro de sí misma. ay, Bueno, muy bien. apúrale, Hoy sí. vamos a mirar y vamos Voy a a subir. profundizar en lo que es el cómo sanar el impacto del rechazo, ¿sí? Eso es algo que es una herida que crece, ¿sí? Muy profundo en nuestra alma, es una herida que está allí. Y muchas veces el impacto del rechazo que nos han hecho sentir, que no somos valiosos, que no somos amados, que hay otras personas más importantes que yo, que el asear la casa es más importante, Viviana, o fue un accidente. Es que se le alzó la mano, entonces no sé si fue un accidente o si querías hablar. Ay, perdón, lo que pasa es que me conecté hoy desde el celular y y es como Bueno, que fue no un accidente. entiendo tantas cosas. Pero me quería acotar el respecto de la herida de rechazo. Por lo general, las personas que tienen o tenemos una herida de rechazo suelen tender, o tienen tendencia más bien a ser perfeccionistas. Son muy perfeccionistas con la finalidad de hacerlo todo muy bien y tratar de ser aceptados. Muy bien. Baja tolerancia a la frustración también. Muy- Gracias, Viviana. Entonces, mire que a lo largo, ¿cierto? Pues nosotros hemos vivido situaciones de rechazo y recuerden algo, este sentimiento de rechazo, ¿dónde se origina? Se origina en la niñez.
Entonces, digamos que manifestación de rechazo hacia mi vida va a ser esa reacción, ¿sí? Voy a reaccionar porque ya me enseñaron eso. Entonces, por ejemplo, cuando alguien me rechaza, por eso para mí es tan doloroso y de pronto está tan trascendente, porque es que he vivido una herida que todavía no ha sido cicatrizada. Entonces, cuando una persona ha sido rechazado, ese rechazo es donde se cultivó en los primeros años de vida y eso lo vamos a ir entendiendo. Y desde ese tiempo, por eso es que hoy tenemos que ir entendiendo que el tiempo no es el mejor aliado para sanar una herida. Recuerde que el tiempo lo que hace es creer, hacerme creer que una herida ya ha sido superada, pero no es así. Entonces una persona que ha sido impactada por el rechazo se siente menos, ¿sí? ¿Qué es menospreciar? Menospreciar es etiquetar con menos valor algo, entonces nos sentimos menospreciados, nos sentimos inferiores, nos sentimos que somos el segundo plato, sentimos que hay otras prioridades más que nosotros, nos sentimos frustrados, como lo decía Viviana, pues tratamos de hacer las cosas para tener aceptación. Una persona que ha vivido el rechazo busca la aceptación de alguien. Por eso es que su carácter puede ser muy moldeable, ¿sí? ¿Por qué? Porque trata de encajar en cualquier asunto, en cualquier aspecto, en cualquier grupo, para no sentirse rechazado, porque cree que el amor se compra. ¿Sí? Y el amor no se compra, porque hoy tenemos que entender algo, que la mayor necesidad, lo que hemos entendido en las tres áreas del ser, ¿sí? ¿Cuál es la mayor necesidad? Expertos F1 en el área espiritual, ¿sí? ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene un ser humano? Más bien, un hijo de Dios que recibe a Cristo, ¿cuál es la mayor necesidad que se vive en el Espíritu Santo? ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene un hijo de Dios, que tiene una persona? Ser Amar y ser aceptado. amado. Muy bien, Amor. amar y ser amado, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy a amar si yo no me siento amado? Y una persona que ha sido rechazada, pues también rechaza. Pero mire que es acá donde la palabra de Dios cobra sentido, cuando yo empiezo a reemplazar un suceso doloroso, cuando empiezo a reemplazar una falacia, cuando empiezo a reemplazar una situación mentirosa por una verdad. ¿Y qué me dice Isaías 43:4? Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Y daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y es ahí donde empieza la palabra de Dios a decirme que yo soy honorable para Dios, que yo soy un hombre, que usted es una mujer de gran estima, que usted es alguien de gran estima para Dios. Y por eso Dios me amó. Y dice acá, yo te amé. Fuiste honorable para mí. Yo fui de gran estima. Es decir, que cuando uno dice todos me rechazan, es una falacia porque Dios no me rechaza. Dios lo que me está diciendo es, tú eres honorable y por eso Él me amó. Y aún me manifiesta ese amor que dice que yo daré hombres por ti y naciones por tu vida. Es decir, que Él está dispuesto a todo por mí. Él está dispuesto a darme todo por mi vida. Entonces, es acá donde yo empiezo a reemplazar cuando me dijeron, no, es que usted es un estorbo, no es que tú no sirves, es que tú eres un negligente, es que tú estorbas en mi vida. Toda esa escoria que quizás he viviendo por muchos años, empieza a ser reemplazado por un tesoro y por una palabra que penetra lo profundo de mi corazón, porque es Dios que me lo está diciendo. Es que soy de gran estima, es que soy honorable para Dios. Wow. Pero a mí siempre me hicieron sentir que era una carga, que era un estorbo. Entonces mire que esas palabras de escoria, esas palabras de dolor empiezan a ser reemplazadas
por la motivación divina y santa que viene de Dios, es que soy de gran estima, soy honorable para Dios y Él me amó. Entonces es acá donde empiezo a entender muchas cosas. Y dice que la necesidad más grande, lo que le venía diciendo del ser humano que es amar y ser amado. Eso es lo que yo necesito más. Esa es mi mayor necesidad, ser amado, ser amado. Es mentira la persona que dice es que yo necesito quien me ame. Todos necesitamos ser amados. Es una necesidad vital. Entender que alguien me ama, creer que alguien me ama, creer que para alguien soy importante, porque ese amor me lleva a mí a amar, ese amor me lleva a mí a también amar, a también suplir. Porque si yo no experimento el amor de Dios, como les decía, un rechazado rechaza. Entonces, una persona que ha sido víctima del rechazo, ¿qué hace? Rechaza. Entonces, es decir, no ama porque no ha experimentado el amor. No ha experimentado ese amor sobrenatural, ese amor que le lleva a no rechazar, sino que le lleva a qué? A amar como tal. Entonces, el rechazo nace en la parte de la niñez como tal. ¿Alguien va a hablar? No. Entonces, el rechazo empieza, ¿cierto?, a experimentarse en una situación temprana. Ojo, mire, inclusive, ¿qué nos dice aún los estudios? Que un ser humano es formado para ser un buen esposo y para ser una buena esposa en los primeros 6 años de vida. En los primeros 6 años de vida se le enseña a una persona a ser buena esposa o a ser un buen esposo. Imagínese. Ahí son las bases para ser un buen esposo, una buena esposa. Entonces, el amor, sí, es la experiencia más benéfica y maravillosa que tiene un ser humano. El ser humano que necesita amor. Y si vemos, y si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es Dios? Usted me tiene que decir que Dios es amor, porque lo dice claramente su palabra. Dios es amor. Entonces, si la respuesta a mi vida es el amor, es decir, que la necesidad a mi vida es Dios. Porque el único que puede, porque el único que puede suplir esa necesidad de amor es Dios. Porque el ser humano no logra saciar mi vida. Muchas veces muchas veces, ¿cierto? Uno cree, no, es que yo necesito el amor de mi mamá, el amor de mi papá, el amor de mi esposa, el amor de mis hijos. Esos amores son insuficientes porque en algún momento me van a fallar, en algún momento me van a generar un dolor. Por eso es que hablamos de que la mayor necesidad es amor y amor es Dios. Entonces es ahí donde empieza aún mi vida a entender un diseño perfecto y es desde la intención del amor. Entonces vamos a hablar del rechazo como un síndrome. Es un síndrome que empieza a padecer un ser humano en el momento en el que vive ese rechazo. Y ese rechazo hace que la persona se sienta miserable, hace que esa persona, sí, viva en un mundo sin amor, ande en un mundo sin amor y sin propósito, porque el rechazo, ¿qué es? No brindar amor. El rechazo es no te amo. El rechazo es no mereces ser amado. El rechazo que me está diciendo que no soy honorable, que no soy de gran estima, que no merezco el amor, que nací para ser una persona no amada, no valorada. Y esa es la mentira que empieza a gestarse aún en mi mente y en mi corazón. No mereces amor, no mereces ser amado, ¿sí?
¿Por qué? Porque eso es lo que me han hecho sentir constantemente. Y el término rechazo está asociado con palabras como negar, empequeñecer, el despreciar, el descuidar, el aborrecer. Una persona que no ha sido cuidada es una persona que ha sido impactada por el rechazo. Sí, una persona que no fue cuidada. Porque muchas veces uno dice una situación dolorosa que haya pasado, ¿cierto? No, mire, es que porque tú no me cuidaste, porque tú estabas con tus amigos, porque tú estabas bebiendo, me pasó una situación. De pronto, una violación. Quizás alguien vulneró su vida. Y uno qué dice, es que claro, es que no estaban mis papás. Es que mi papá prefirió estar tomando. Y quizás uno de los amigos con los que tomaba quiso hacerme daño. Entonces, mire todo el contexto de lo que trae ese impacto del rechazo y que lo vamos a ir profundizando a la medida que vamos entendiendo. Y el rechazo se define como una conducta obvia o explícita que transmite a una persona el mensaje de no ser amado o no ser aceptado, aunque haya un rechazo encubierto, como lo decía Patricia, aunque sea encubierto, no deja de ser un rechazo que es explícito, que es obvio, que me dice me están rechazando, porque lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Pero es algo donde la persona se siente rechazada, bien sea en evidente o bien sea un rechazo encubierto que ya vamos a ir profundizando. Pero ¿qué siente la persona que está siendo rechazada? Que no creen en mí, me hacen sentir pequeño, despreciado, cuando no me ponen cuidado. Entonces, miremos acá, tipos de rechazo. Hablemos del rechazo evidente. Y es acá donde esto empieza a tener un origen en la conducta egoísta de nuestros padres como tal, en la incapacidad de ellos de amar, de expresar ese amor sobrenatural. Es cuando quizás, ¿cierto? Explícitamente nos dijeron, ¿sabe qué? Yo no te amo, ¿sí? Usted fue un error en mi vida. Yo no pensaba tenerte. Yo no estaba dentro de mis planes. O cuando sus padres le hicieron sentir y cuando ellos quizás, por eso es que cuando se celebra un baby shower, ¿cierto? Que no es orientado bajo el Espíritu Santo, uno ve a las personas que dicen ¡guau! Y explota el globo o la dinámica que hayan planificado y sale rosado. No, sí, ahí mismo se ponen hasta a llorar, no de la felicidad, sino aún de la frustración, porque no esperaban una niña, esperaban un niño como tal. Eso es un rechazo tan evidente, ¿sí? Que quizás muchas personas, inclusive de pronto en las generaciones pasadas, ¿sí? Como en las generaciones de mis padres, personas entre los 50 70 años, 60 y más las personas que de pronto fueron de provincias, de pueblos, donde no habían, ecografías y demás, se dejaban llevar de pronto por la intuición, ¿cierto? No, yo creo que es niño. No, es niño. Y le compraron toda la ropa rosada y salió un niño. O al contrario, fue un niño, fue una niña y le compraron toda la ropa de niño. Entonces son situaciones en las que hay un rechazo como tal. Hay un rechazo en la que aún se va allí gestando. Y por eso es ahí donde yo tengo que tener mucho cuidado en algo. Por ejemplo, cuando uno se embaraza, uno tiene que tener tanto cuidado cuando Dios le da un hijo que usted tiene que ser muy prudente porque empieza a hablarle al niño como si fuera una niña o como si fuera un niño y no hay una certeza, una convicción, y ojalá el Señor me dé esto, ¿no? El Señor ya lo hizo, el Señor ya le dio, que necesita usted descubrir que es otra cosa,
ay no, que Dios me dé esto. No, Dios ya le dio. Dios ya sabe qué es, si es un niño, si es una niña. Por eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos, porque hay situaciones en nuestra vida que su origen inclusive viene desde el momento, desde la gestación, que uno no logra entender la causa y el motivo por el cual quizás hay problemas en mi vida y quizás vienen por esta situación, por la imprudencia. Entonces miremos algunas manifestaciones del rechazo evidente. Hijos no deseados, hijos que no se esperaban, hijos que llegaron de pronto tras un descuido, tras pocas probabilidades porque usted ya se ligó, usted se operó, usted se hizo lo que sea, pero nació un hijo, ¿sí? Nació un hijo. De pronto fue un descuido, fue una situación en la que no pensaron que eso podría ocurrir, que podía desencadenarse un bebé. Entonces es acá donde yo tengo que ir entendiendo y mirando. Y yo quiero que esta óptica usted la entienda desde su vida, pero también si usted tiene hijos, desde ustedes como padres y que ustedes vayan mirando cómo fue aún su proceso de embarazo, ¿sí? Que ustedes de pronto puedan tener eso. Bueno, mamá, usted, ¿cómo fue su proceso de embarazo? Porque hay muchas explicaciones que uno no encuentra, pero las encuentra en el momento de qué, de esa situación gestacional. Mire, yo conozco el testimonio de una misionera que ella era psicóloga, sí, psicóloga, que estudia el comportamiento del ser humano y ella pues empezó a congregarse en el CENTI y demás, pero ella era una psicóloga alcohólica, ¿sí? Era una señora alcohólica y que ella, pues siendo psicóloga, ya no podía entender qué pasaba con su vida, qué pasaba con su vida, por qué llegaba a esos niveles de alcohol que no podía inclusive controlar, ¿no? Ella decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Y un día en el redil, pues orando, ¿no? El Espíritu Santo y bueno, en la administración y en los temas tan espectaculares que uno pues ve en el redil, aún el Espíritu Santo le lleva a entender dónde fue el origen de su alcoholemia, ¿sí? Y el origen de su alcoholemia fue acá precisamente. Cuando su madre se dio cuenta, ¿sí? Que estaba en embarazo, ella decía, no es posible, esto es un error. Y esto es un error desencadena aún en ese conflicto de la alcoholemia, ¿cierto? Del alcohol que no tenía causa, que no podía ser tratado, pero el Espíritu Santo le lleva, porque es su manifestación en el alcohol, a entender cuál es la causa. Entonces muchas veces nuestros hijos, de pronto en nuestra inmadurez, en nuestra noticia, cuando quizás pudimos quedar en embarazo, pronto no estando casados, lo que sea, el susto, el miedo que uno pudo experimentar, bueno, tantas cosas que pasan, pero que sea el Espíritu Santo y que en esta materia, aún en sus momentos devocionales y con su líder personal le diga, ¿sabes qué? Yo he estado orando, quiero que tratemos este tema, el Espíritu Santo me ha mostrado esto, ¿no? Para que pueda ser tratados. Padres muy ocupados, ¿no? Un padre muy ocupado que le da la sensación a su hijo que hay otras cosas más importantes, ¿sí? Que valgo menos, que hay otras cosas que valen más que yo. Es decir, etiquetar con menos valor a alguien. Disciplina inadecuada, una disciplina muy fuerte, una disciplina de golpes o disciplinas con palabras muy fuertes. Ojo con eso. Ojo con los padres que van en contra inclusive de lo que Dios ha diseñado para disciplinar a los hijos. ¿Cuál es la disciplina que Dios ha escogido para los hijos? En amor. Disciplinar en amor y no para corregir el pasado, sino para hacerles buenos en el futuro. Recuerde que aún en la serie pasada de nuestro líder Jimmy nos enseñaba que la corrección que es hacer cauto a una persona.
Entonces la disciplina no es para vengarme por frustración, por desespero, porque me hizo quedar mal ante la sociedad, porque me hizo una pataleta. No, hay una corrección, es para corregir la conducta. Por eso se llama corrección y se hace con varita, ¿sí? Y con varita no significa que es un golpe que le deje marcado, que le deje ahí la huella con el cable de la plancha, con la olla pitadora, con la chancla voladora. No, ¿sí? Hay que hacerlo y por eso la situación es con amor. Entonces hay personas que inclusive dicen, bueno, para yo no maltratar a mis hijos, ¿sabe qué hago? Le digo que se encierre en su cuarto y no salga hasta que deje de llorar. ¿Quién lo va a consolar? ¿Quién le va a hacer entender a su hijo? ¿Sí? ¿O quién me hizo entender a mí lo que estaba pasando, lo que ocurrió? ¿Cuántas veces a nosotros nos hicieron eso? Te callas, no hablas. Eso es una disciplina inadecuada, porque ahí me está anulando. Ahí está anulando mi capacidad de sentir, de experimentar verdaderamente lo que pasó. Dulce María, cuando hace una pataleta, yo le pregunto, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te pasó? Y eso es algo donde yo nunca tuve, ¿sí? A mí nunca me preguntaron qué me pasó, por qué lo hice. Entonces, cuando me decían al cuarto, ¿qué me están diciendo? Tu opinión no cuenta. Me hace pequeño, me hace pequeño. Y la corrección era más por la frustración del padre, de la vergüenza que le hizo pasar en el centro comercial, la pataleta que le hizo, porque los padres muchas veces ejercen ese golpe, pero es una corrección fallida, porque no es por la vergüenza que me hizo pasar en el centro comercial, no es por la vergüenza que pasé, es, es entender que yo tengo que corregir ese acto, tengo que enseñarle, y claro que hay una disciplina, pero no por la vergüenza. Ay, no, es que me hizo pasar una vergüenza, no. Hay un micrófono que está abierto, ¿alguien quiere hablar? O se activó. Ahora hablemos del rechazo encubierto. No sé si alguien tiene alguna duda del rechazo evidente. Ahora hablemos del rechazo encubierto. Y es acá donde hablamos de la sobreprotección. Ojo, ojo, mamitas. Ojo, papitos, con la sobreprotección. La sobreprotección es un amor desmedido. Es un amor ejercido por mi fuerza, por mi intención, por mi voluntad, por lo que yo creo. Porque muchas veces cuando hemos sido rechazados o hemos tenido falta de amor, nos vamos al extremo y no hay un buen equilibrio como tal. ¿Y sabe qué hace la sobreprotección? Anula a la persona. Lo anula porque le está diciendo, tú no eres capaz de hacerlo solito. Tú necesitas de una ayuda. Tú no puedes sin mí. Ojo, tú no puedes sin mí. Los bebés dinosaurios de 30 años. Mamá, pásame la toalla. Mamá, ¿dónde están los boxers? Sí, ojo con eso. Aquellos que ese amor desorbitado, ese amor excesivo, le lleva al hijo a creer que no puede. Y es un hijo inseguro que no sabe tomar decisiones. Es un hijo que no sabe frustrarse. Es un hijo que no sabe decidir sí o no, que no tiene criterio, porque ¿quién decidió por él? Papá y mamá. Porque no le dieron la oportunidad, y yo con esto le digo, déle la oportunidad a su hijo de frustrarse, de saber tomar una decisión, de direccionarle, pero no le lleve a hacerle todo, a invadirle inclusive sus sentimientos. Ah, es que yo ya sé qué tiene. Es que responda de esta manera. Es que a usted le pasó esto. No, deje que su hijo se desarrolle, porque muchas veces eso también pasó con usted. Le sobreprotegieron. ¿Y sabe qué? Al hijo que más se sobreprotege es el hijo que más dolores de cabeza le da a los padres, porque es el hijo que más se va a equivocar, porque es el hijo que no sabe tomar decisiones, porque es el hijo inseguro,
porque es el hijo que todo mundo le sobrepasa, todo mundo se sobrepasa sobre él, porque no tiene carácter, porque no tiene criterio. Padres exigentes y perfeccionistas, ¿qué le hacen sentir a un hijo? No da la talla, nunca va a ser suficiente. Por eso es que los hijos perfeccionistas tratan de qué? De cumplir con las expectativas del mundo. Es que usted no, es que usted es un bruto, es que usted no va a poder, es que usted se parece a tu fulano, es que sí, ojo, ojo con esas exigencias, ojo con ese perfeccionismo. ¿Usted qué está buscando? O cuando se le dijeron, eso lo hace mejor otra persona. Eso no tiene nada. ¿Cuántas veces nos hicieron sentir así? ¿Cuántas veces el perfeccionismo de nuestros padres nos llevaron a, inclusive, a tomar carreras que no nos gustaban, sino que lo hicimos para llamar, para obtener la aprobación y el amor de nuestros padres? Sí, quizás hicimos algo que no, nos casamos. Tantas historias, no es que sabe que yo me casé con fulano, con fulana, por mi papá, porque me lo pidió, porque me lo dijo, porque no me aceptó a otra persona y ha sido infeliz toda su vida. Muerte física de un padre. Ojo, eso también es un rechazo aún encubierto, porque deja de suplir, deja de estar esa figura paterna, esa figura de seguridad cuando un padre se muere, ¿sí? Me siento como abandonado, me siento huérfano, hijo único o un hijo adoptado, ¿sí? Un hijo único es una tendencia a ser sobreprotectores, a darles todo, ¿no? Un hijo adoptado, nosotros tenemos que trabajar, ¿cierto? Pues mucha teoterapia con un hijo adoptado porque pues es un rechazo que va a estar allí constantemente porque pues lo está formando una persona que no es su padre. Entonces, experiencias de rechazo en la parte prenatal, ¿sí? De pronto usted no ha profundizado en eso o sí. Pronto usted sí fue un niño o no fue un niño, una niña planificado, deseado para sus padres, pero para Dios sí, ¿cierto? Dios sabía de nuestra vida. Dios ya en presencia, ¿cierto? Él nos formó, Él ya conocía nuestra vida. Pero ahí la vida emocional, ¿cierto? Un ser humano empieza desde el momento que penetra el óvulo de la mamá a tener una vida emocional, ¿sí? Una vida emocional como tal. Entonces, lo que aún siente su madre, pues asimismo el niño también empieza a experimentar ese sentimiento. Y esto yo quiero que usted no lo tome meramente como información, sino que aun si hay cosas en su vida, deje que el Espíritu Santo vaya hablando, vaya mostrando a su vida como tal. Aún en los primeros años de nuestra vida, situaciones que marcaron, situaciones que están allí a lo profundo de nuestro ser. Quizás nuestros padres al nacer no nacimos con los ojos gatos, ¿sí? No, ese no es mi hijo porque no nació con los ojos gatos, no, ese man nació pero más tostado que el café, no, ese no es mi hijo, ¿sí? Situaciones que marcaron, ¿cierto? Emocionalmente nuestra vida. Las abuelas, ¿sí? Mire, hay abuelos que en su inmadurez, no, ese es hijo, no, ese no es su hijo. Sí, ese no es su hijo. Por Dios, ¿cómo se va a dejar engañar? Ese no se parece a usted. Sí, situaciones que han marcado nuestra vida en los primeros años de vida. Y cuando hablo de los primeros años de vida, desde 0 a los 6 años, ¿qué cosas han marcado en nosotros? Que quizás uno no se acuerde, por eso necesita la guía del Espíritu Santo que me pueda mostrar, que me pueda revelar, porque quizás uno de estos conflictos que usted está viviendo en este tiempo pueda estar allí, en la parte prenatal o en los primeros años de su vida como tal. Entonces, puede ser situaciones con los maestros, ¿cierto? Crueles. Aquellos maestros que nos
que fueron muy fuertes. Por ejemplo, yo repetí, bueno, en Colombia, es que acá la parte como de la escolaridad es diferente, pero yo iba para segundo grado, que aquí puede ser como para cuarto o tercero. Iba para segundo grado y me tocaba con la misma profesora que me tocó en el primer grado. Y sabe que yo le tenía terror a esa maestra y yo repetí el año. Yo preferí repetir el año para no estudiar, para que ella no fuera mi maestra, porque no había otra opción. Porque era una profesora agresiva, era una profesora maltratadora, era una profesora que infundía tanto miedo que yo dije, no, no. Sí, yo con esa señora no quiero, yo prefiero perder. Y era tan guaguita, ¿no? Tan niño, que eso no se me escapa de mi mente. Que yo por miedo a esa profesora decidí perder el año. Decidí perder el año. Entonces, situaciones que nos marcaron. No, se habla muy feo. No, cállese. No, es que usted es un bruto. No, es que usted es un desasiado. ¿Cuántas cosas han marcado nuestra vida que quizás todavía sangran al interior de mi vida como tal? Padres ausentes por divorcio, ¿sí? Pero usted no ha superado el divorcio de sus padres. Usted no ha podido sanar esa herida que hay en su vida como tal, o no ha podido superar la pérdida de sus padres. Un abuso físico y sexual. Yo no sé si de pronto usted fue víctima de un abuso físico, de alguien que le maltrataba, la niñera que le dejaban, con el tío que le dejaban, con la abuela, con el abuelo, que lo molía a golpes. Y usted le contaba a sus papás y que le decían, algo harías, ¿no? Algo harías, porque de pronto no tenían con quién dejarlo más. O alguien abusó de usted sexualmente. Alguien de pronto se sobrepasó con usted, ¿no? Y eso hace que uno pierda todo el sentido del amor y vamos, eso lo vamos a profundizar en otro de los sencillos como hermanos preferidos, ¿sí? Ojo con esto, papitos, si usted tiene hijos preferidos, ojo con eso. Eso es un rechazo, eso me hace, ojo con las comparaciones, sea como fulano, pero es que usted no se parece en nada, mire, ojo con las comparaciones. Si a usted le compararon, usted no compare. Comparaciones entre los hermanos como tal, padres dominantes, crueles, maltrato físico, maltrato verbal. Ojo con esas situaciones. Mire, en el MIC uno descubre tanto violencia en los niños que le dicen al niño, hijito de no sé qué, sí, usted guambra no sé qué, sí, situaciones en desespero, situaciones que no logran digamos que tener un control, un dominio propio de sus propias vidas, que empiezan a decirlo, este muchachito de porra es, no, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué no detenernos y entender que necesitamos un equilibrio cada día en nuestras vidas? Entonces son experiencias que hieren emocionalmente a un niño como tal en la adolescencia. Entonces, mire que si yo experimenté en mi niñez este rechazo en la adolescencia, voy a buscar llenar esos propios vacíos. Por eso es que significa adolescencia, ¿qué significa? Adolecer lo que viví en mi niñez. La adolescencia es el adolecimiento que tiene una persona, es donde somatiza, es donde se siente como en la capacidad de sacar todo lo que ha guardado, porque un niño se siente vulnerable, ¿sí? Pero en la adolescencia ya va sintiendo como más personalidad, como más carácter, como que ya va conociendo más la vida y es ahí donde empieza a adolecer todo lo vivido. Entonces empieza a llenar esos vacíos, empieza a llenar todas esas carencias afectivas, es donde empieza a buscar aceptación. Por eso es que es tan fácil cuando una persona no recibe amor, dejarse llevar por otras situaciones como el alcohol, como las drogas, como tantas cosas, porque de una u otra manera me ofrece
lo que yo quiero sentir. Usted es acepto, sea como sea, usted es acepto como tal. Entonces, muchas veces, ¿qué se experimenta en la adolescencia? Abortos provocados, violencia sexual, adicciones a la droga, al alcohol, decepciones amorosas. Entonces, empieza uno a experimentar cada una de estas situaciones, empieza uno a vivir una vida descontrolada. Entonces, son situaciones donde uno muchas veces puede decir, no, es que la adolescencia de mis hijos está pero caótica. De pronto, ¿qué pasó en la niñez? ¿Sí? De pronto, ¿qué ha sucedido en la niñez? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Porque de pronto una adolescencia tan descontrolada, fuera de que hay un cambio hormonal, claro que sí, pero la adolescencia significa adolecer lo de que ha vivido en su niñez. Entonces necesito más que de pronto quejarme, más que tener una, digamos que una disciplina de corrección, es mirar qué ha pasado, qué está pasando, qué está ocurriendo, qué ha pasado en nuestra vida como tal. Entonces, es ahí donde esto me lleva a mí a estar alerta. Por ejemplo, las relaciones homosexuales, ¿sí? Vienen producto de no querer ser como esa persona, ¿sí? Por ejemplo, cuando un padre es muy cruel, cuando un padre fue ausente, cuando estoy hablando del padre es el varón, el, el hijo varón que experimenta esa parte homosexual dice, yo no quiero ser como este ogro, como este monstruo, no quiero ser. O cuando una mujer experimenta alguna situación, ¿cierto? También homosexuales, no, es que mi mamá es la mamá monstruo, no quiero ser como ella, no quiero experimentar. Y ¿qué busca una persona? Caricias, amor, aceptación. Eso es lo que busca una persona. Eso es lo que busca. Y dice, no, pues vamos a mirar cómo me va siendo diferente. Y ojo con esas situaciones. Porque Dios hace algo perfecto, pero recuerde que a la medida que nos hemos alejado de Dios, vivimos en nuestros deleites, en nuestros pecados como tal. Por ejemplo, las relaciones sexuales desordenadas que busca, que busca la persona que tiene una vida sexual desordenada, suplir una carencia, más que un deseo, más que un placer, busca sentirse amado. Entonces busca el uno, busca el otro, busca la otra y no lo encuentra. ¿Por qué? Porque es que nada puede saciar mi corazón sino solamente aún el amor de Dios como tal. Entonces, consecuencias de la persona que ha sido rechazada, baja autoestima. Es una persona que se siente inferior, es una persona que se siente menospreciada, es una persona que siente que no da la talla, es una persona que no se siente bonito, que no se siente bonita, es una persona que quiere ser como las otras personas, es una persona que quiere parecerse a otros. ¿Por qué? Porque no le hicieron sentir bonita, porque no le hicieron sentir una persona especial como tal. Entonces, no se acepta aún a sí mismo como tal. Incapacidad para expresar emociones. Es una persona que es una que experimenta parálisis emocional, ¿sí? Le cuesta manifestar caricias, le cuesta manifestar palabras de afirmación, ¿sí? Les cuesta expresarse, les cuesta decir cómo se sienten, no sabe, inclusive no sabe qué pasa con él, no sabe qué le enojó, no sabe qué le molestó, porque en su vida no ha sido eso un estilo de vida, no sabe qué ocurre. Entonces no sabe manifestar sus emociones, es un palo porque ha carecido de amor, de ese afecto como tal. Culpas imaginarias, es que es por mi culpa. ¿Por qué se separaron sus padres? Por mi culpa, porque yo nací.
¿Por qué ocurrió eso? Por mi culpa. ¿Por qué su mamá fue infeliz? Por mi culpa, porque yo nací. Ojo con eso. Vida por emociones. El filtro de su vida son las emociones. No hay un equilibrio, entonces vive una montaña rusa. Un día está muy feliz, pero otro día está para recoger con cuchara. Perfeccionista, ¿sí? Gasta mucho tiempo en hacer algo para tener siempre la aprobación de alguien, pero lo que hace inclusive, por más tiempo que le dedique, logra tener una satisfacción adecuada. Preocupaciones, dudas, temores. Aquellas personas que constantemente viven preocupadas, con dudas, con temores, miedo al futuro, falta de fe, es una persona que ha sido impactada con el rechazo porque le tocó sola, porque le tocó arreglársela sola, porque no tuvo ahí alguien que le aconsejara, que le ayudara, que le animara. Entonces se preocupa porque no tiene esa seguridad de salvación. Una persona que ha sido rechazada no tiene claro que alguien va a dar su vida, ¿sí? Por él. Por eso es que le cuesta mucho aceptar la obra de Dios, porque no cree que alguien dio su vida por usted. En su relación con Dios, ¿qué pasa en su relación con Dios? Entonces, en su relación con Dios, pues teme ser rechazado. Por eso es que cuando pasa alguna situación, lo que hace es alejarse, porque cree que Dios le va a señalar, porque cree que Dios le va a condenar, porque cree que Dios le va a señalar, ¿cierto? Entonces es allí donde se aleja de Dios. Entonces uno comete una situación difícil, lo que uno debería hacer es acercarse a Dios, pero uno no se acerca a Dios porque cree que va a ser rechazado, porque cree que le va a corregir mal, como le corrigieron en casa. Interpreta como rechazo toda situación y conversación. Entonces, cuando, por ejemplo, hay una instrucción, se siente que le están rechazando, sienten que le están incriminando, sienten que le está, ¿cierto? De una u otra manera, como que no me aceptan. Y no, porque claro, no tiene claro una adecuada concepción de lo que es la parte de la corrección. No sabe cómo manejar aún el amor y la aceptación que le brindan otras personas. No sabe cómo reaccionar. Cree que muchas veces ese amor puede ser fingido. Es un amor fingido. Es un amor no puro, porque no sabe qué es el amor, porque no sabe qué es el amor como tal. Entonces, ¿qué consecuencias trae? No cree que Dios le ama incondicionalmente. Cree que Dios ama a otros como tal. Aprecia las situaciones como siente y no como realmente son. Muchas veces la persona que es rechazada se mete en una película impresionante. Parece un escritor de cine porque se mete unas películas impresionantes, porque cree que es como él se imagina y muchas veces no es así. ¿Sí? Muchas veces no es así como tal como la persona se está imaginando. Se rebeldiza contra toda autoridad. La manera de una persona que ha sufrido el rechazo de vengarse con la autoridad es siendo rebelde, es yendo en contra a lo que es establecido por la autoridad, porque es la manera de vengarse, ¿no? Es la manera de cómo pasar factura. Entonces siempre frente a una autoridad va a ser una persona rebelde que va a ir en contra de toda opinión y de toda dirección. Y el matrimonio es la relación más afectada porque no sabe cómo construir, porque no sabe cómo ser papá, porque no sabe cómo ser mamá, porque no sabe cómo es ser esposo, cómo es ser esposa, porque no fue formado en eso, porque no fue formado en esa situación. Entonces, ¿cuál es el antídoto que Dios tiene para con mi vida? Confesar, ¿cierto? Aún nuestros pecados. Yo debo de empezar a confesar mis pecados como tal de lo que está pasando en mi vida, confesar las actitudes y sentimientos negativos que siente usted.
Porque es que una de las situaciones es que usted no logra salir de eso. Y hoy usted tiene que entender que eso es pecado. Sentirse menospreciado, sentirse la víctima, tener una baja autoestima, eso es pecado porque es ir en contra del diseño que Dios tiene para conmigo. Entonces la idea no es seguir contemplando eso, sino decirle al Señor, ¿sabe qué? Esto estoy sintiendo, esto experimento, esto está pasando en mi vida y quiero que seas tú cambiando esta mentira por tu verdad. Entonces mire todo lo que Dios empieza a orar como tal de manera especial. Perdonar a los que me han herido. Mire, si ustedes ven toda la parte de la sanidad del ser humano, parte también de qué, del perdón. Y recuerde que perdonar es recordar sin dolor. Y, y, y el perdón es un paso para mi sanidad. ¿Sabe qué? Yo perdono a la persona que me rechazó. ¿Cuántas veces usted, por ejemplo, las personas, los hijos que somos, que han sido más rebeldes con los padres, pregúntese por qué es? Sí, no es normal, no es normal. Y es la manera como usted empieza a pasarle factura a sus padres, siendo rebelde, haciendo lo contrario, haciendo las cosas diferentes. Es la manera como las personas se vengan, ¿no? De sus padres. Reconocer la necesidad de ser sanos. Necesitamos entender que yo necesito ser sano, que yo necesito ser sano por parte de Dios, que yo necesito ser sano por Él, que yo no puedo seguir pensando de esa manera. Yo no sé si usted en lo que hemos venido estudiando usted se ha identificado con esto. Usted no puede seguir contemplando esa enfermedad. Porque recuerde cuando Dios le dijo al paralítico de Betesda, ¿quiere ser sano? ¿Y qué le pregunta? ¿Qué le responde? Él no dijo sí o no, sino que se excusó. Es que no tengo quien me meta en el estanque. Dios, cada vez que vemos estas clases, ¿no? Nos pregunta, ¿usted quiere ser sano? Pero usted ya no le puede responder es que fue por culpa de él. Es que yo soy así por esto. Es que yo soy así porque me abandonaron. Es que yo soy así porque me rechazaron. Es que yo soy así porque me castigaron muy fuerte. Es que yo estoy así porque yo no tuve una familia. Dios lo que le está diciendo quiere ser sano. Es decir, quiere afrontar la sanidad. Por eso le dice Dios al paralítico, toma tu lecho y anda. Hoy decida usted levantarse, porque claro, todos tenemos un porqué, pero yo ya no puedo seguir contemplando esa situación, sino que tengo que tomar la decisión de sanar, que es una necesidad en mi vida. Y la sanidad viene al admitir la situación que está pasando conmigo, pero también el perdonar y apropiarse, ¿cierto?, del amor restaurador de Dios. Recuerde el primer versículo que veíamos en Isaías 43. Fuiste honorable, fuiste de gran estima y yo te amé, dice el Señor. Sí, yo tengo que apropiarme de ese amor, de entender que soy valioso para el Señor. Por eso el Señor dio su vida por mí. Sí, Dios dio su vida por mí. Si usted mira, ¿sí? Es como usted sentirse y estar de pronto en un estadio, ¿sí? En un estadio que le caben 50.000, 60.000 personas y entre tantos Dios me escogió a mí. Dios me escogió a mí, porque si usted sale a la calle, son muy pocos los que conocen de Dios. Usted conoce. Y Dios a usted lo eligió ¿para qué? Para traer sanidad aún a su vida. Vivir la identificación con Cristo. Es ahí donde usted tiene que empezar a identificarse con Él. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Si usted no tiene esa identificación con Cristo, pues usted no va a poder superar este impacto del rechazo que es doloroso y que consume, ¿sí? Y que una persona enferma, ¿sí? Una persona que no ha sanado el rechazo va a llevar rechazo a su familia, va a rechazar a sus hijos. Una persona que fue formada con palabras fuertes, a ver, usted que estorba, usted que es un enclenque, usted que es un bruto, usted que no sirve para nada, son las mismas expresiones que usted va a utilizar
en un momento de inestabilidad, en un momento de ira con su familia. Expresiones como eso. O si a usted le ignoraron, ¿usted qué va a hacer? Ignorar. ¿Usted qué va a hacer? Ignorar, porque como somos, nos reproducimos. Y es ahí donde yo tengo que empezar a renovar mi mente. ¿Qué hay en mi mente? Qué es lo que yo pienso? Quizás en mis errores, quizás en mi vida, quizás en todas las heridas que yo he vivido o en la verdad de Dios. ¿Qué piensa usted? Y ojo, pues una de las situaciones es cultivar también una relación íntima con Dios. Si usted no tiene esa comunión con Dios, pues entonces usted no va a poder experimentar lo que solamente el Espíritu Santo me hace sentir. Me hace sentir amado, me hace sentir esa persona especial, porque muchas veces nosotros podemos de pronto caer, y yo no sé si usted ha analizado lo que le voy a decir. Por ejemplo, cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, ¿de quién hablamos? Del hijo que se fue, del hijo que pidió la herencia, ¿sí? Del hijo que pidió la herencia para, para irse, para disfrutar su vida, entre comillas, para hacer su vida por fuera. Y el padre le dio todo. Sí, le dijo, listo, si tú crees que tu vida, tú vas a realizar tu vida por fuera, yo te lo doy. Pero en esa historia hablan de otra persona. ¿Quién es? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién es? Hay tres personajes claves. El hijo que se quedó. El hijo que se quedó, el hijo mayor. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué actitud tenía el hijo mayor? El hijo mayor era un hijo que no disfrutaba del amor de su padre. Un hijo que experimentaba envidia. Un hijo que no tenía comunión con su padre. Porque cuando vuelve el hijo pródigo le dice, yo he estado contigo y tú no me has dado nada. Pero ¿qué le dice el padre? Todo es tuyo. Todo es tuyo. Y muchos de nosotros podemos estar ahí. Pero si yo no tengo comunión con Dios, yo nunca me voy a sentir amado. Yo nunca voy a recibir y nunca voy a entender que todo lo de mi padre es mío, que todo lo que tiene mi padre me pertenece. El hijo mayor veía como algo injusto, que nunca se le reconoció lo que hacía, pero ahí estaba. Y hay hijos que se acercan más y disfrutan más. Y yo quiero que esos hijos sean ustedes, los que se acercan, los que disfrutan, los que buscan, los que buscan ese amor, los que buscan esa comunión, los que buscan esa presencia. Porque quizás usted me puede decir, yo no me he ido, pero es como si se hubiese ido, porque no busca esa intimidad. Recuerde el Salmo 27, una cosa he demandado y esa buscaré, que esté en la casa de mi Padre todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura e inquirir en él. El rey David me dice que él demandaba la presencia de Dios, pero él la buscaba. Y teniendo esa comunión con Dios es donde yo voy llenando mis vacíos, donde donde yo voy a ir reemplazando todas esas palabras de dolor, todas esas palabras, todas esas actitudes, todas esas violencias que pudimos tener. ¿Cómo? Eso no es por obra de magia. Eso no es por obra de magia, eso es de orar y tener una comunión con Dios. Y yo le invito a que entremos en esa comunión con Dios, a que le podamos decir al Espíritu Santo que hoy nos presentamos delante de Él. Y yo les invito a que allí donde usted está, entre esa comunión con Dios y le diga, Padrecito del cielo, hoy yo me presento delante de ti, Dios.
y preséntese delante de Dios como usted es. Y yo le digo algo, siéntase seguro abriendo su corazón a Dios. Ábrale su corazón a Dios. Y no sé cómo esta clase le impacta a usted. ¿Qué cosas el Espíritu Santo ha revelado y ha mostrado a su vida? ¿Qué cosas hay en su corazón? ¿Con qué situaciones usted se identificó? Quizás usted está haciendo con sus hijos como fueron sus padres. Quizás usted se está equivocando en lo mismo que se equivocaron sus padres. Quizás usted se está equivocando en la sobreprotección. Quizás usted se está equivocando en el perfeccionismo. Quizás usted se está equivocando en una disciplina inadecuada. Porque quizás eso es lo que usted tiene para dar. Pero ¿cómo fue su crianza? ¿Cómo fue su vida? Y hoy dígale, Señor, hoy yo quiero que tú sanes este impacto del rechazo en mi vida. Que yo pueda entender que la sobreprotección no es amor, que la sobreprotección es un rechazo que yo hago a una persona porque lo anulo, porque le hago sentir que no es capaz, que no puede enfrentarse a la vida, que es demasiado vulnerable, pero no sé qué haya en su vida y en su corazón. Y hagamos el ejercicio que decíamos atrás. Confiese a Dios sus pensamientos. Quizás usted tiene una baja autoestima, quizás es una persona tímida, pero la timidez viene porque quizás se burlaron de usted, porque su profesor le corrigió de manera agresiva, porque le dijeron cállese, su opinión no es importante. Quizás hubieron momentos donde le hicieron sentir que otras cosas eran más importantes que usted. Quizás sus padres preferían otras cosas. Si de pronto hubo alguien que abusó de usted sexualmente, que abusó de usted físicamente, dígale a Dios, yo quiero que esta situación de dolor, tú hoy, tu Espíritu Santo, cicatrice estas heridas. Y pídale al Espíritu Santo que cicatrice cada una de esas heridas que todavía retumban en su mente, que todavía retumban en su corazón. Si quizás usted manifiesta rebeldía frente a su autoridad, dígale, Señor, yo ya no quiero ser un hombre, una mujer vengativos. Ya no quiero ser más aquel hombre que se venga, aquella mujer que se venga. No, llévame a confiar, a creer en la autoridad que tú has puesto en mi vida, a tener un equilibrio, a sentirse amado. ¿Qué tanto usted se siente amado? De 1 a 10, ¿qué tanto usted se siente amado? Si usted no se siente amado, amada, pídale a Dios, dígale, Señor, no me siento amado. Enséñame el verdadero equilibrio del amor. Enséñame el verdadero equilibrio del amor. Pero yo oro a Dios, al Espíritu Santo, que obre en sus vidas, que cicatrice aquellas heridas, porque quizás estamos viviendo lo que ha vivido el hijo mayor de la historia del hijo pródigo, que no se siente amado. Dígale, Señor, quizás ese soy yo, quizás ese soy yo, que estando allí con tantos años de congregarme, pero no logro sentirme amado, no logro sentirme amada. Y quiero, Señor, que de una forma sobrenatural tú llenes mis vacíos, tú llenes, Señor, todo pensamiento que me hace sentir lo contrario y que Isaías 43:4 sea en mi vida una verdad.
que yo lo crea, que tú me amaste, que tú me amas, que soy honorable para ti, que soy de gran estima y que tú das por mí hombres y naciones por mi vida. Y te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú hagas ese milagro aún en nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias y te pido, Dios, que tú bendigas a cada uno de estos tus hijos, que cada miércoles tú hagas un milagro en sus vidas, que cada miércoles tú hagas de ellos hijos más felices, más sanos, más realizados, más entendidos en ti, que cada miércoles ocurra esos milagros en sus vidas, Señor, aún tras una pantalla, porque eres tú, el mismo Espíritu que está hoy conmigo, que estás en cada uno de ellos, oh Dios. Que tu gracia, que tu amor y tu bendición les acompañe hoy, mañana y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicos, Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Recuerden que pues faltan, creo que faltan como 7 clases. Vamos a hacer un trabajo por toda la materia, que es los sencillos cómo de la teoterapia, y estoy trabajando en ellos para enviárselos para que hagamos un trabajo con todas las clases que hemos visto, algo más aplicativo de acuerdo a sus vidas. Así que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y espero que descansen. Gracias, buenas noches. Buenas noches.